Bueno, hoy teníamos Hechos de los Apóstoles. Hola Dorita, ¿qué tal? Hola, profe, hola chicos a todos. Em, bueno, Hola, vamos a ir Dorita. viendo. Recuerden que pueden ir interrumpiendo. La que le había tocado Hechos de los Apóstoles era vos, Dorita, así que vos ves que va por un tema que más o menos lo viste, lo estudiaste, me interrumpís y seguís, ¿sí? Y después, bueno, por ahí alguna pregunta te haga. Mm, compartir pantalla, clase 5, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, bueno. Bueno, lo que habíamos visto cuando en la clase anterior que vimos Lucas, vimos bastante de Hechos de los Apóstoles porque evidentemente es el mismo autor, ¿no? Aunque ninguno de los dos está firmado. ¿Ibas a decir algo, Ceci, no? No, sí, sí, Ah, listo. efectivamente. Es que se nota que está continuado porque sigue hablándole a Teófilo y Claro, explicándole lo que pasó después de que, bueno, Lucas termina cuando Dios resucitó y bueno, y Hecho de los Apóstoles arranca con, bueno, los discípulos de Jesús, todo lo que hicieron después, ¿no? Los milagros que se hicieron en su nombre. Y también arranca las cartas escribiéndole a ese famoso Teófilo que no hay muchas pruebas, que ya lo hemos hablado en la claro. clase anterior. Exactamente. Entonces pasa lo mismo. Sí, o sea, lo que vamos a decir, lo que podemos decir de la introducción es exactamente lo mismo que dijimos en la última clase, ¿sí? La de Lucas. Que bueno, ni el Evangelio de Lucas ni Hechos de los Apóstoles está afirmado, son anónimos los dos, ¿sí? Pero sea el autor como se llame, es el que escribió los dos. El tercer Evangelio y Hechos de los Apóstoles tiene continuidad. Yo armé el estudio por autores, ¿no? Supuesto de las clases estas, ¿no? Vieron que vimos primero Marcos, después Mateos, después Lucas y Hechos, y la semana que viene vamos a ver Juan y después las otras, las epístolas de Juan, como para ubicar por autores. Ahora, yo me confundí y hoy estaba, la clase de hoy la estaba preparando la de Juan. Porque la lógica me llevaba a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no iba a Hechos. Y después me di cuenta que no, que era esta la clase, era la de Hechos de los Apóstoles, que sería el orden que nosotros le daríamos. Digamos, en nuestra sociedad le daríamos el orden lógico por autores, ¿no? Así, bueno, si armó un cuerpo o una colección de libros, la ponemos por autores. Bueno, el autor arranca diciendo el texto. No dio un título al libro de Hechos, no tiene título tampoco, no solo no tiene autor, nombre autor, sino que no tiene nombre del libro, ¿no? El libro se lo va conociendo eh, por, ¿cómo se dice? Por tradición. Los escritores de las iglesias posteriores lo etiquetaron como Hechos, comparándolo así implícitamente con obras helenísticas del mismo título que describen la vida y hazañas de hombres famosos. Llamar hechos a un libro es ponerle un nombre que ya se usaba, ¿no? Hechos. Se usaba para describir hechos de grandes próceres helénicos. El modificante añadido es de los apóstoles, aunque en esta obra solo hay dos figuras fundamentales, que es Pedro y Pablo. Entonces, el de los apóstoles queda como un poco injusta para la obra, ¿no? Hechos de los apóstoles, porque, bueno, creo que lo puse, sí, o Hechos del Espíritu Santo. Dice, ciertos investigadores prefieren el título de Hechos de Pedro y Pablo o Hechos del Espíritu Santo, porque se cuenta la historia de Pedro, la historia de Pablo, y está unido por el hacer del Espíritu Santo. Así que estas serían las formas en que se lo podría llamar. Es el nexo que une todo. Bueno, fuentes y características de la composición. Vieron que en los evangelios vimos un poco sobre fuentes, es decir, de dónde sacaban los relatos.
porque Lucas no es alguien que estuvo con Jesús y que en el libro de Hechos aparece recién en el capítulo 16. ¿Sí? Se sumó alguien más. Ah, Charlie. Hola, Charlie, bienvenido. Ahí vi que había un 5 ahí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó, de qué fuente sacó los relatos? ¿De dónde salieron los relatos? Porque inclusive si lo ligamos al apóstol Pablo, ahí saluda Charlie, si lo ligamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo tampoco estuvo con Jesús. Entonces, de algún lado consiguió el relato, entonces, bueno, se hacen distintas teorías sobre de dónde sacó, de dónde tuvo la fuente. La pregunta es, ¿tenía a su disposición fuentes escritas para esta segunda parte del libro? O al menos previamente elaboradas, ¿no? Digamos, se basó en alguna fuente que ya contaba alguno de estos temas. Las fuentes de parte del material lucano peculiar, es decir, propio de Lucas, podía haber sido de gente que aparecen en Hechos. Por ejemplo, un tal Manaén, Hechos 13.1, para la tradición sobre Herodes Antipas. Dice Hechos 13.1. Había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes tetrarca y Saulo. Entonces lo que dice es que, bueno, Lucas tal vez tenía acceso a unas fuentes que le contaron la historia de Jesús y la historia de los primeros discípulos. Por esto mismo, vemos que es una persona muy pegada a Pablo, pero Pablo tampoco estuvo cuando se derramó el Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén. En el discurso de Pedro, Pablo no estaba. Entonces, ¿de dónde sacó el discurso de Pedro? ¿Cómo hizo para poner todo el discurso de Pedro? De algún lado, o lo escuchó, eso lo vamos a ver un poco más adelante, o lo escuchó y lo recreó cuando lo escribió, o lo tenía escrito. Alguien que ya lo había escrito y lo puso otra vez todo por acá. Con respecto a Manaén, que se había criado, esto lo habíamos visto en la materia anterior, sobre los que se criaban junto ahí en el palacio. eh, este se había criado con Herodes tetrarca, entonces tal vez, bueno, algunas cosas tenía por escrito y otras cosas le contaban los que estaban ahí. Entonces, bueno, capaz que las historias en relación a Herodes se la pudo haber contado Manahem. Y suponiendo que los pasajes nosotros, el, eh, el autor fuera un compañero de Pablo, ¿no? Habíamos visto que en eso creo que lo vimos la semana pasada, ¿no? Que en la mitad del libro de Hechos, de golpe el autor empieza a participar de las escenas. Que venía contando todo en tercera persona. Pedro dijo esto. Eligieron la iglesia, eligieron a los 7 diáconos, todo en tercera persona, ¿no? Del plural. Ellos hicieron tal cosa o del singular. Él hizo tal cosa, Pablo fue, se subió, habló con Bernabé, se peleó porque no quería llevar. Y de golpe dice, nos pareció bien ir a Macedonia, que es el primer lugar donde aparece la sección nosotros. Bueno, entonces si ya estaba él, estaba el autor del libro, bueno, a partir de ahí, todas las secciones nosotros, la cuenta de primera fuente, él es la fuente, ¿no? El mismo autor. Hechos 21:8 dice así, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, ¿no? Acá ya el autor está, ¿no? Fuimos a Cesarea y entrando a la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esta es otra fuente que se puede tener de Felipe. Cuando cuenta la elección de los diáconos, al principio, creo que está en el 6, si no me equivoco, el diácono que se lo menciona, uno de los diáconos, es un tal Felipe, es este Felipe. Y acá vemos en 21:8 cómo el autor va a la casa de Felipe. Entonces, tal vez lo que cuenta sobre la elección de los diáconos no se lo haya contado Pablo, sino que se lo haya contado Felipe, que es el que estuvo ahí. Hechos 21:9 dice, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y el 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo, también se encuentra una historia de Ágabo, que profetizó sobre
el hambre que iba a haber sobre Jerusalén. Eso está antes que aparezca en escena el autor, ¿no? Entonces, bueno, Ágamo le habrá contado la parte que le tocó a Ágamo. Es como que los personajes, ¿no? Empiezan a aparecer de distintos lados. La información de 21.8 que dice entramos en casa, es lo que acabo de leer, y que Ágabo se dirigiera allí, fue un hecho de suponer que las historias sobre Felipe, los helenistas y Ágabo proceden de uno u de otro de estos personajes o de ambos personajes. ¿Sí? Ahí en esa casa se reunieron y contarían las cosas que estaban pasando, ¿no? Se entera de primera mano el autor. Si es exacta la tradición de que el autor Lucas era oriundo de Antioquía, ¿no? Según la tradición, era de Antioquía Lucas. Tuvo allí contacto con Bernabé, que le habló del primer viaje misionero, porque esa también cuenta la historia del primer viaje misionero. Bueno, ¿quién se lo contó? ¿Pablo? O tal vez Bernabé, porque era oriundo de Antioquía, igual que Bernabé. Realizando con Juan Marco, primo de Bernabé, ¿no? Y con el mismo, Colosenses dice que era, Marcos era sobrino o primo, según como se traduzca, de Bernabé. Bueno, aparte de las fuentes personales de información, se han propuesto otras fijadas ya por escrito, dos factores que han contribuido al nacimiento de diferentes sugerencias. El diverso contenido de los hechos presenta una secuencia cronológica con algunos solapamientos. Algunas historias parece que la cuenta dos veces, ¿no? Cuando caen preso o Pedro y Juan, capítulo 5 y capítulo 6, cuenta dos veces la misma historia, o le pasa dos veces la misma cosa, o, que puede ser, o tenía dos historias que se terminan solapando, como vimos en un montón de textos de la Biblia, que bueno, son distintas tradiciones, se ponen las dos y se manda. Puede ser eso. Las actividades de tres agentes diferentes en tres zonas geográficas, ¿no? En el libro de los Hechos podemos distinguir claramente tres zonas geográficas en tres tiempos distintos. Primero los apóstoles en Jerusalén, ¿no? Hasta el capítulo 8 eh, eh, cuenta la historia de los apóstoles en Jerusalén, teniendo a Pedro como personaje principal. Después pasa a los helenistas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que hace Pablo. Aparece a partir del 9, aparece Pablo. Los helenistas finalmente expulsados de la ciudad y que desempeñaron un papel en la evolución de la iglesia de Antioquía. Recuerden que la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia cristiana, la que funcionó en Jerusalén. La segunda más importante fue la de Antioquía, pero casi ahí al tiempo del mismo Pablo. ¿Sí? Tenemos Jerusalén y Antioquía eran las dos iglesias principales. Después aparece Roma como una de las principales, porque cuando Pablo le escribe a los romanos, ya había una iglesia fundada, que él quería ir, digamos, no era una iglesia fundada por Pablo, sino que apareció después de la de Antioquía. Después tenemos la de Alejandría y siempre me olvido una, eran cinco iglesias, siempre una u otra me olvido. En mi memoria me alcanza hasta para cuatro. La de Alejandría, que es África, el norte de África, y me falta está la de Constantinopla, es la número 5. Estas cinco iglesias nacieron muy tempranamente y se fueron desarrollando muy tempranamente. Después los turcos invadieron Jerusalén, después invadieron Antioquía. Después, sí, Antioquía, después invadieron, antes habían invadido Alejandría, norte de África. De tal manera que de las cinco iglesias principales quedaron dos, hasta la actualidad. La iglesia de Roma, la iglesia católica apostólica romana, y la de em, Constantinopla, que es la iglesia ortodoxa griega. ¿Sí? Hay algunas, en Buenos Aires hay una iglesia ortodoxa griega. Tiene muchas más imágenes. Y a nosotros nos parece que el catolicismo tiene muchas imágenes. Las ortodoxas griegas y las ortodoxas rusas duplican, ¿no? Tienen una iconografía muy, muy amplia. Bueno, ¿a qué voy? Que tenemos Pablo en Jerusalén. Vamos un poquito para atrás.
Pablo en la evolución de Antioquía, que es la segunda iglesia que se va a ir formando, la gran fuente de cristianos, digamos, ¿no? Esa es la parte del medio de que podemos hablar de la evolución del libro de los Hechos. En Hechos 1:8, el Señor les dijo, eh, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, este, empezar a ser testigos en distintas partes empieza a cumplirse en la parte del medio de lo que sería la parte helenista, ¿no? Y por último, Pablo, cuyas misiones comienzan desde Antioquía, pero van hacia el occidente, hacia los confines de la tierra. Los confines de la tierra se calcula España, ¿no? Era el más occidental conocido. España, Portugal, la península ibérica sería, ¿no? España, Portugal. Hacia allá tenía intención de ir Pablo, aparentemente no llegó. La otra posibilidad es que, es que el relato queda trunco, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí está, dice, predicando sin ningún problema, cómo termina Hechos 28? Uno se queda con ganas de más. Está la posibilidad que Lucas haya tenido la intención de escribir en 3 tomos el libro y haya quedado en 2, o que se haya perdido el tercero, o que el segundo, o que no haya podido, se haya muerto o algo, no haya podido escribir la tercera parte de cómo sigue avanzando el proceso. Esa idea está porque cuando le dice en la introducción del libro de Hechos, en mi primer tomo, en mi primera disertación, no me acuerdo con qué palabra lo dice, la palabra primero sugiere que va a ser, es como si fuera el primero de varios, no el primero de dos. La palabra griega que se utiliza en ese momento no es digamos, hay una palabra para decir el primero de dos y hay otra que es el primero de muchos, y utiliza la palabra para decir el primero de muchos. Entonces da la impresión que él tenía idea de seguir escribiendo y quedó ahí trunco. Pero bueno, en estos 3 puntos geográficos lo podemos situar este, al libro. Estos 3 hechos corresponderían, si tenemos la idea de fuentes, digamos que consiguió algunos escritos o alguien que les contaba, a 3 fuentes distintas. Una fuente jerosolamita, es decir, una fuente de Jerusalén, una fuente antoqueña, de Antioquía, y una fuente paulina. La fuente paulina es lo que le contaba Pablo. Hay pocas pruebas de que el autor de los hechos estuviera presente en la mayor parte de lo que él narra, excepto en los pasajes de nosotros, lo que dijimos al principio. Pero también es poco verosímil que haya inventado eso. El propósito, si bien es muy probable por la forma de escribir que haya tenido, que haya implementado recursos estilísticos, que haya decorado para que sea más agradable a la lectura, etcétera, ¿no? Como por ejemplo el caso de los discursos. Bueno, si le contaron los discursos, cómo eran, cómo había hablado Pedro, cómo había hablado Pablo, Santiago, etcétera. Si se lo contaron, bueno, al poner en boca de otro, uno inventa palabras, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No es que inventa no es que inventa lo que dijo, sino que Profe, sí. en aquellos tiempos no estaban los escribas, los que, bueno, o sea, yo lo que pensaba también es que había documentos, ¿no? Que quizás había escribas que venían relatando, o sea, la historia también, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, no sé, por Y eso pregunto. lo que pasa es que es poco probable, porque en este primer tiempo, porque esto fue muy, muy pronto, fueron los primeros 60 70 menos, hasta el año 60 70 y ya empezaron a ponerse por escrito. Y si calculamos que Jesús murió en el 30 pasaron 30 años. No es tanto. Y Claro, unos 30 años tumultuosos, ¿cómo se dice? Un terremoto pasaron, porque la pasaban mal. Estaban siendo perseguidos, se escondían, no se podían. Y la vida además, de Esteban también, que fue apedrado, a Pedro claro, también casi lo matan, fue todo mucha persecución y cualquiera que hablaba de Jesús en ese tiempo era condenado y exactamente. era una ofensa para los fariseos y todos los que estaban ahí, ¿no? Los que estaban, Y además de los esto, escribas.
Jesús les había dicho que venía pronto. Entonces no tenía claro. mucho sentido poner por escrito. ¿Para qué vas a poner por escrito si ya viene Jesús y todo esto se termina? La segunda venida es pronto. Después, la segunda generación de los apóstoles dijeron, no, empecemos a poner por escrito porque la cosa se está retrasando. Pero de entrada no tenían intención de... No habían escribas ni nada, era un grupito perseguido de todos lados, sin mucha importancia, un grupito chico. Por más que diga, nosotros vimos en el libro de Hechos, y ese día se convirtieron como 3.000 y después ese día se convirtieron como tanto, y ese día se sumaron a los que habían de cesarlo. Es un crecimiento, una locura. Pero no es que tenían un lugar donde congregarse y vos veías a todos, sino que se escondían en las casas, en las catacumbas. El número era estimativo, ¿sí? No es que se reunían toda esa cantidad de personas. Hola, Andrea. Ahí vi que había aparecido 6. Ya Bueno, está interesante la clase, mi hermano. bueno, me alegra. Bueno, pregunta, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Lo pudiste hacer, Dori? Sí, sí, profe, ahí te digo, a ver, había puesto, a ver si está bien. El principal papel del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es capacitar, o bueno, de poder para llevar a cabo la obra de Jesús, ¿no? Entonces, al igual que Jesús, la iglesia actúa en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es quien los capacita para testificar, Hechos 1:8, 2 y 4, para enfrentar la persecución, Hechos 4:8, 7:55. El Espíritu Santo es quien impulsa a la iglesia a predicar, quien abre el Evangelio a los gentiles, Hechos 10:44, bueno, tanto los versículos. Quien escoge el liderazgo de la iglesia y quien escoge los campos de misión. O sea, el papel central de él era dar ese poder, esa capacidad para poder llevar a cabo la obra, la misión que Jesús había dejado. Excelente. Eh, sí, el Espíritu Santo, como vos dijiste recién, ¿no? Que impulsa y también detiene. Hay un pasaje que llama mucho la atención que dice, íbamos a ir a... ¿Dónde era? Y les prohibió, Y el Espíritu no se los permitió. Es una cosa rarísima. y que les prohibió, sí. Eso, eh, No me acuerdo. Hechos 16. Dice, atravesaron la región. ¿Por qué te parece raro? No, que uno generalmente cuenta el tipo de relato, obvio que no es raro que el espíritu no nos permita algunas cosas, pero generalmente uno relata lo que va haciendo, no lo que no hace. Es raro en el relato, ¿no? Íbamos a ir a tal lado y el espíritu no nos permitió. Eso lo que implica es que no está relatando eh, los lugares a donde pretendían alcanzar solamente, sino como lo que está bien claro que era el Espíritu Santo que los estaba llevando. Porque si no, no agregás ese detalle, entre comillas. ¿No? ¿No te parece, Charlie? Pero vaya, o Sí, sea, sí, o sea, obviamente la Biblia es extraña en ese sentido porque, por ejemplo, normalmente uno cuenta las cosas buenas que hace, las victorias, la guerra, cómo la venció. No cuenta los pecados, ni las caídas, ni las equivocaciones, pero la Biblia es más, o sea, sí cuenta todo eso, pues. exactamente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Es lo que le da más, lo que hace que sea más verosímil, ¿no? Exacto. Me acuerdo que hablaba con un compañero que me decía que Jesús, no sé si vieron lo del Código Da Vinci, que Jesús se habría casado con la Magdalena y con María Magdalena. ¿Qué pasó acá? Si Jesús se hubiera casado con María Magdalena, Sí, Jesús no hubiera tenido la libertad de ir a predicar, así que no se casó.
Fue No solo libre, eso, no solo eso. Si Jesús se hubiera casado con la Magdalena, lo hubieran relatado. ¿Por qué no? cabal. Y ¿Por aparte qué de no? eso, bueno, hay razones por las que no, pero lo hubieran relatado. Y a No, Jesús le claro. agradó a María Magdalena. Exactamente. Lo mismo que decía que David tenía relación homosexual con Jonathan, ¿no? Porque dice que lo amaba mucho, etcétera. Y yo lo que digo es, eso es pecado, ¿no? Desde el punto de vista de la Biblia, hablando con un inconverso, desde el punto de vista de la Biblia, eso es pecado. Si David hubiera pecado, lo hubieran hecho como cuando mandó matar a un tipo para quedarse con la mujer. No lo hubiera escondido la Biblia. O sea, la Biblia no hace esconder cosas, sino que te cuenta tal cual y después arreglate. Porque el tema de Sí, lo sí, ponen como que la iglesia escondía todo eso en la película, ¿no? Lo ponen claro, como que la iglesia escondía todo eso de la línea de sangre de Jesús que dejó en la tierra cuando se fue. claro. Y es más, hay una, ahora no sé, pero yo cuando era adolescente visité un lugar que se llamaba Escuela Científica Basilio, que ese lugar, creo que lo comenté, Fer, Sí, que tenía la creencia de que Dios tenía una descendencia acá, que había una descendencia de sangre de Cristo directamente, o sea, así como claro. los judíos no creen que haya, o sea, siguen esperando el Mesías, ellos piensan eso, y no sé de qué se crearon esa idea, porque yo no he Claro. visto ninguna prueba, no se dice No, nada. no, no hay ningún texto antiguo ni nada. No, y Que, además, si hubiese pasado eso, yo creo que cuando lo metieron preso y lo acusaban de nada, lo hubiesen dicho, tal porque no cual, tenían claro, nada para... claro, algo se hubiera dicho. Sí. Y no lo Pasa que dicen. también tenían tanta devoción las mujeres por Jesús, que bueno, pasa en el caso de que del perfume del alabastro, de lo que, cómo lo adoraban, ¿no? Que para mí que fueron los mismos testigos que estaban en ese momento, que con la cabeza, por hablando mal y pronto, mal pensados, y Claro. bueno, habrán visto como que había una cierta relación, cosa que se habrán creado ellos. Sí, no, pero no, porque en ese momento, no, como dice Nano, en ese momento nadie ni lo suponía, ni lo decía, ni lo pensaba. El argumento de la historia del Código Da Vinci es que en el cuadro de Da Vinci, siglo XV, está el que es Juan, está inclinado de una manera que dicen que en realidad no es Juan, sino que era María Magdalena y que después lo retocó, ¿no? Y que de ahí viene, pero está bien. Para nosotros Da Vinci nos parece antiguo, ¿no? Pero está más cerca nuestro que de Jesús. O sea, 1500 años de Jesús no puede tener un dato escondido en todos los... Es una obra Pero de- eso es una pintura, o Claro, sea, tal cual, tal cual. justo estaba buscando yo cuadros porque me quiero comprar uno de la última cena Ah, y recordé esa película porque claro, muestran como todo, como lo relacionan, como que lo claro, reemplazan por María Magdalena, sí es claro. cierto. Pero bueno, ya nos recontrafim. Ya avancemos con hechos. Bien, bien, Dorita. Perfecto, eso, ¿no? Como la función del Espíritu Santo, motiva todo el tiempo, está todo el tiempo presente en, en el libro de los Hechos, ¿sí? Es el número uno de los... Bien, pero se me fue del todo. Hola a todos, recién ahora te leí, Andrea, no sé cuándo lo pusiste, pero bueno. Bueno, discursos. Como dije recién, hay dentro del texto discursos largos. Y por lo menos a mí me pasaba las primeras veces que leía la Biblia, en los discursos largos trataba de pasarlo y decir, bueno, anda al grano, no puedes empezar por Moisés para explicar lo que pasa acá. Era ganas de decir, bueno, qué largo que lo estás haciendo, ¿no? Bueno, pero estos discursos largos son un recurso estilístico. Eh, un tercio más o menos de los hechos consiste en discursos o sermones pronunciados por Pedro, Esteban, Pablo y Santiago. Este, Y cuando Pedro comienza con la primera prédica, digamos,
También, yo también decía, ay, no, ¿por qué no va el grano? Le Claro, dale. relató desde el principio para llegar al mensaje que lo que le quería, era una estrofa lo que le quería decir y bueno, me hizo acordar algunas prédicas, las prédicas. Claro. Vos fíjate que en realidad pasa esto. Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a, si estamos leyendo un texto donde te relatan acontecimientos, cosas que pasan, ¿no? No estamos acostumbrados a leer un discurso tan largo. Sin embargo, era una forma de escribir muy clásica de la literatura griega, ¿sí? Eh, en vez de describir en tercera persona el significado de algo que está ocurriendo, los hechos prefieren presentar una alocución de uno de los personajes importantes que explique el significado, ¿no? Esteban cuando dice, ustedes siempre resistieron, Esteban o Pedro, Pedro, ustedes siempre resistieron al Espíritu Santo. Bueno, para decir eso está todo el discurso y es esto, si a Lucas le contaron lo que dijo Pedro, bueno, Lucas desde nuestro punto de vista, podría haber puesto, bueno, entonces Pedro hizo una exhortación muy larga y terminó con la siguiente frase, ¿no? Pero no, pone todo el discurso. Bueno, entonces las dos opciones son que o tenían los discursos escritos que circulaban, ¿no? Porque habían sido importantes de otra persona que los haya escrito, y entonces los añadió, o utilizó un recurso eh, literario de agregar un discurso. Entonces, tal vez las palabras no sean exactas las de Pedro, sino el mensaje. O de Pedro, de Esteban, de Pablo, sino lo que importa es el mensaje. Nosotros entendemos que son textos sagrados, esto lo quiero aclarar porque a veces se suscitan algunas suspicacias, que es lo siguiente. Para nosotros, la Biblia, el texto sagrado, es la Biblia. Son los textos que están acá. Es lo único que no discutimos. ¿Sí? Nosotros podemos discutir todo, o podemos analizar, discutir todo. Pero que estos son los libros inspirados por Dios no es algo discutible. Porque si yo digo, no, para mí este libro no está inspirado por Dios, bueno, no sos parte de los cristianos. ¿Qué quiero decir? Que no importa quién lo dijo, quién lo escribió, sino que lo que importa es que es parte del texto sagrado. Si efectivamente todas las palabras fueron de Pedro, por poner el caso, sigue siendo tan sagrado como si las palabras las dijo Lucas, las utilizó Lucas. ¿Sí? Pues es un texto sagrado para nosotros. Y Y sí, punto. porque Esteban también me cuenta desde que lo dejaron solo a Moisés, que lo adoptó todo, desde que adoraron al becerro, fue un discurso, pero Claro, larguísimo. Y bueno, al final lo terminaron atacando porque terminó diciendo la verdad, o sea, lo que eran los fariseos, lo que fueron en su momento, ¿no? Que condenaron que terminaron con la vida de Jesús, y es como que algo que no lo aceptaban. tal cual. Y los ponen, fíjate cómo ponen a los fariseos y a los religiosos como los malos del relato, porque ellos se creían que estaban del lado de los buenos. Le dicen, no, no, ustedes están de aquel lado, siempre resistieron al Espíritu Santo. Muchos exégetas conservadores han sugerido que los discursos importantes habrían sido memorizados por los discípulos del orador que sí estaban presentes, de modo que poseemos sustancialmente lo que dijo. ¿Sí? Otra de las posibilidades. Una es que se haya escrito y que Lucas lo puso ahí. La otra es que Lucas haya parafraseado lo que escuchó que había dicho. Y la otra es que los que estaban ahí lo hayan tratado de memorizar en el momento que lo iba diciendo y tratar de repetir varias veces para que se conserve lo más que se pueda hasta que Lucas lo puso por escrito. Otros piensan que tal memorización no existía, de modo que las alocuciones son virtualmente una pura creación lucana de Lucas. Opciones, ¿no? Serían esas. Lucas utilizó y desarrolló en su evangelio algunos de los sumarios de Marcos y añadió los suyos propios, ¿no? En el evangelio de Lucas tenemos sumarios, ¿no? Habíamos visto, que es decir, bueno, hace un resumen, una especie de elipsis temporal y
Y después sigue con otro tema, ¿no? Y bueno, utilizó algunos de Marcos en el Evangelio y después añadió propios. Y en Hechos hace lo mismo. En el relato de los hechos de la actividad desarrolladas en Jerusalén, utiliza también sumarios. Estos serían los sumarios. Hechos 2. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Tengo otra versión de la que me sé de memoria. Entonces, esto es un resumen, ¿no? Está en el capítulo 2. Te cuenta toda la historia y te cuenta este resumen. Cada día iba añadiendo el Señor. Segundo resumen. Son 4 resúmenes largos, entre comillas, y 6 resúmenes muy cortos. Segundo resumen, en el capítulo 4, dice así. Todos los creyentes eran de un solo sentir en pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían, ¿no? Eran comunistas, Charlie, mirá. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según la necesidad. Ese sería el segundo resumen, que tiene que ver con esto con lo que me había dejado pendiente el anterior, ¿no? Que daban todas sus posesiones. Acá te lo resumen. Y viene otro tema. Tercer resumen largo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Este es recurrente, ¿no? Y seguía aumentando el número, y ese día se añadieron, etcétera, ¿no? El 15 dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos en las plazas y lo ponían en las colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. También, esto es un tema interesante porque hay una canción de campaña que dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que los ponían para ver si por ahí con la sombra de Pedro, pero no dice que pasaba nada. Detalle. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Este es el tercero. Cuarto, el último resumen largo. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Siempre en los resúmenes ponen esto, ¿no? Ponía Lucas. Y el número aumentaba, ¿no? E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acá es interesantísimo porque se convertían sacerdotes judíos, ¿no? Recuerdan que los sacerdotes, como habíamos visto, habían sacerdotes de la alta clase, ¿no? Los altos sacerdotes de la alta alcurnia, y después los sacerdotes de pueblo que vivían en las afueras. Lo más probable es que fueran unos de estos, ¿no? Eh, despojados de la comunidad. Ese es el siguiente. Estos sumarios los aplicaría para explicitar el crecimiento y la santidad de la comunidad en aquella edad dorada, para señalar las etapas en un desarrollo de la acción, ¿no? El significado que tiene este tipo de síntesis es, bueno, te cuenta lo que va pasando, pero además se hace una elipsis temporal. Con ese brevario, bueno, pudieron haber pasado varios años, ¿no? Cuando te dice, y además se sumaba, ¿no? Hace una síntesis muy, muy grande, y bueno, no sabemos cuánto tiempo pasó ahí. Y te sirve para avanzar la trama. Es un recurso literario, ¿no? De cada uno de estas cosas que relata de forma muy breve, podrías escribir un capítulo. Si, como dijimos recién, si de un discurso escribe no sé cuántos textos,
De todo esto podría escribir mucho más. Lo que hace es una elipsis y pasa a lo siguiente. Más tarde, la última función se ejecuta por medio de sumarios de una sola frase, ¿no? Acá tenemos los textos, los sumarios de una sola frase. 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecidas por el Espíritu Santo. 12. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. 16. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. 19. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. 28 es el último, tiene que ser. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Fíjense cómo en esta pequeña elipsis relata 2 años, ¿no? Durante 2 años completos, este es el final. Permaneció en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que venían a verlo. Estas elipsis son 10 en total, son resúmenes y hace avanzar la trama por un lado, mostrarte cómo la iglesia no paraba de crecer y por otro lado, digamos la contra entre comillas, es imposible sacar la cantidad de años a la que se está refiriendo o de tiempo que se está refiriendo, ¿no? Esto pudo haber pasado en un mes, salvo en este que dice 2 años. Lo otro, cada síntesis puede haber pasado un mes, 2 días, 5 años, ¿no? Cualquier número, pues. Ah, no, acá está bien. Y predicaba el reino de Dios, la síntesis esta, ¿no? Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Son 10 sumarios. Bien, Lucas el historiador. La pretensión de Lucas cuando arranca es una pretensión de historiador, ¿no? De hecho, se lo ha considerado así, ¿no? El evangelista historiador, el que pone. ¿Por qué? Porque la pretensión que pone de entrada es decir, bueno, mi intención es poner en orden todos los sucesos, ¿no? Es una función de historiador. Nuestro breve análisis de los rasgos composicionales de hechos ha puesto de relieve la habilidad del autor como teólogo y narrador, pero ha dejado abierta la cuestión de su papel como historiador, ¿no? Lo que dice es, bueno, está bien. Podemos ver cuestiones, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Cuestiones teológicas las trata eh, como autor, es decir, como obra artística, por así decirlo. Bueno, es muy bueno, lo sabe escribir muy bien, es muy llevadero el libro. Bueno, pero ahora, todo esto pudo haber salido de, digamos, ¿qué fehaciente puede llegar a ser como historiador? Eso es lo que pregunta acá Raymond Brown. Antes de entrar en los detalles de la discusión, todos deberían reconocer y admitir que los relatos de los hechos son muy selectivos cronológica y geográficamente, ¿no? Lo que vimos recién. Una estimación razonable advierte que entre los capítulos 1 y 8 se cubre un periodo de 3 años aproximadamente, mientras que entre los capítulos 9 y 28 el periodo sería de unos 25 años aproximadamente. Los incidentes narrados en este lapso de tiempo son pocos, ciertamente. ¿No? Durante 25 años se escriben pocos hechos. Nos deja con las ganas de mucho. Al concentrarse en los cristianos de Jerusalén y en la transición a Antioquía, los hechos no nos dicen cómo y cuándo los seguidores de Jesús se extendieron hasta Damasco. Por ejemplo, porque cuando Pablo, ¿lo puse? Sí, lo puse. Miren este texto, Hechos 9:1. Saulo de Tarso, y pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. A los del camino se los llamaban a los cristianos, ¿no? El primer nombre con que se los llamó a ese grupo, esa secta judía, eran los del camino. En Hechos 9:1 resulta que aparentemente en Damasco habían cristianos. No nos cuenta absolutamente nada de dónde salieron esos cristianos, ¿no? El autor tiene información sobre los viajes de Pablo hacia Occidente,
pero nada nos dice de la expansión de los misioneros cristianos a Siria Oriental o al norte de África, ¿no? Lo que vimos un poquito al principio. En el norte de África, en Alejandría, fue una de las iglesias más importantes que hubo del cristianismo. No dice nada el libro del Hechos de los Apóstoles. Norte de África o la evangelización inicial de Roma mismo. ¿Sí? Las primeras noticias que tenemos de Roma, resulta que ya hay grupos cristianos. Digamos, Pablo no fue una de los objetivos misionales de Pablo, Roma, sino que a Roma quería ir, ayudar, pero no fue una de las iglesias que él plantó. No se sabe quién fue a Roma. La tradición dice que fue Pedro. No hay testimonio bíblico. Así pues, no, porque que Pedro está enterrado en la Basílica de San Pedro, ese es el mito católico. Así pues, incluso aunque todo lo que relata fuera exacto históricamente, sería una narración esquemática. Lo que plantea acá el autor es que, como historiador, el objetivo de él era Jerusalén, Antioquía, Pablo, ¿no? Lo que vimos al principio, la vida de Pablo. Cosas que le pasaron a Pablo. Como historiador, no tenía la intención de, por lo menos en el libro de Hechos, de demostrar cómo se expandió la iglesia cristiana en todo el mundo. Porque se le escapan por todos lados, ¿no? Tenemos Damasco, Roma, Alejandría, etcétera. Hay un montón de lugares donde ya te lo menciona y resulta que ahí ya habían, no me lo contaste, Lucas no me lo contó, y no hay ningún otro que lo haya escrito, ¿no? El único que tenemos, el único autor que nos escribió en relación a la iglesia incipiente es Lucas. No pasa como los Hechos de Jesús, que por lo menos tenemos 4 autores, lo que uno se olvidó te lo cuenta el otro. En este lo único que tenemos es a Lucas. Bueno, autoría, Lucas el Evangelista sería un pagano convertido, esto lo vimos la semana pasada, atraído al judaísmo, ¿no? Sería pagano, atraído al judaísmo, eh, lo que se llamaban los temerosos de Dios, sería, ¿no? Que es decir, suscriben a todo lo que es el judaísmo, pero sin circuncidarse. Así que un pagano hecho y derecho. Y después habría sido evangelizado por misioneros cristianos. El detalle de que era un compañero de Pablo ha sido añadido a partir de los hechos mismos, ¿no? La idea de que el autor era compañero de Pablo no viene de una tradición como el resto de lo que estamos viendo, sino que dentro del mismo texto está la idea de que el autor estaba ahí. Esta tesis se haya relacionado con varios presupuestos. Los pasajes nosotros, ¿no? Las secciones nosotros, solo se refiere a 2 personajes, Pablo y su innominado compañero. El autor de los hechos era ese compañero. Consideramos estas 3 suposiciones. ¿Cuáles serían las suposiciones? Tenemos. La primera es que eh, son 2 suposiciones, ¿por qué puse 3? Bueno, tenemos la sección nosotros fue escrita por el autor, escribe que se sumó al viaje, ¿no? Esa sería la que manejamos todos, es la principal. Ahora hay otra posibilidad, que es que la sección nosotros sea parte del relato del apóstol Pablo, que lo añade, es una idea, no es inverosímil, pero sería raro. Que así como añadiría los discursos
que le llegan, entonces lo pone, bueno, acá pone el discurso, etcétera. Bueno, en la parte de nosotros pone textos de Pablo, ¿no? Pablo es el que, cuando habla de nosotros, es Pablo el que está hablando. Mm, Raro sería, no es inverosímil, pero sí por lo menos raro. Y la otra, bueno, la otra, claro, la otra sería que haya un tercero, también sería raro. Lucas es el que coordina todos los textos y que algunos textos se lo relatan, entonces él lo relata en tercera persona, y otro lo escribió un compañero de Pablo, pero no era el mismo Lucas. Esa sería la tercera hipótesis. La más certera, la que no tiene discusión y es más lógica, es que en un momento se sumó Lucas. Una explicación simple considera el nosotros como autobiográfico, ¿no? Lo que estoy diciendo. De modo que estos pasajes constituyen una especie de diario que describe ciertos momentos en los que el escritor estaba con Pablo, ¿no? Hasta un momento se lo contaron y a partir de la sección nosotros ya no se la contaron, sino que de primera mano tenemos el texto. Eh, lo interesante de la sección nosotros es que nos está contando alguien de primera mano de los hechos de la iglesia incipiente. Más, el relato más cercano que tenemos a los acontecimientos son en realidad las epístolas de Pablo, ¿no? Porque él está escribiendo en el momento que suceden las cosas. Este sería contemporáneo de estas epístolas. Los hechos nos proporcionan información de la vida temprana de Pablo. Procedía de Tarso, en Cilicia, y su nombre era Saulo. El cambio de nombre aparentemente no tendría importancia. Sin embargo, vemos que primero solamente lo llama Saulo y después solamente lo llama Pablo. Si no tuviera importancia, a veces lo llamaría Saulo y a veces lo llamaría Pablo. Saulo es el mismo nombre que Pablo. Saulo es el nombre eh, hebreo y Pablo sería la traducción griega. Saulo es Saúl, ¿no? El primer rey de, de los judíos. Eh, pero ¿cuál es la idea o teológica o lo que está queriendo explicar? Es cómo va propagándose el evangelio desde los judíos hasta los griegos. El relato viene así, arranca muy en Jerusalén, solamente judíos. El gran conflicto que hay, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, el gran conflicto que hay es, ¿para ser cristiano hay que ser judío o podés ser griego y ser cristiano? Es el gran conflicto que sucede en todo el libro de los Hechos. Entonces comienza con judíos, solo judíos, en Jerusalén. El Señor les dice, bueno, de acá tienen que ir al resto, ¿no? A todo el mundo. Entonces el cambio de nombre es eso, es el nombre judío te empiezo a nombrar solamente con el nombre judío y en la medida que va avanzando la trama te empiezo a nombrar solamente con el nombre griego. Ese cambio tiene una connotación entonces, no es que es irrelevante, sino que es eso, es de solo judío o solo o para todo el mundo sería. Y si tomamos los dos tomos como una sola obra, que en realidad sería la idea del autor, el libro empieza con, habíamos visto que la genealogía, otra vez me había olvidado la palabra, la semana pasada también me la había olvidado. La genealogía empezaba con Adán, es decir, desde todo el mundo sale el Mesías y va hacia todo el mundo. Tiene cierta rima. Esto es el lugar de Tarso hoy, ¿no? Es lo que queda. Acá evidentemente hay unas canteras enormes y queda acá. En lo que sería Turquía, no sé si se terminan de ubicar. Mira, acá abajo está Jerusalén. Todo esto es el mar Mediterráneo, ¿no? Acá tenemos Roma, Isla de Chipre, perdón, Isla de Chipre. Eh, Desde Jerusalén, ve, acá está Alejandría. Este de acá abajo es África, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice que desde Jerusalén y nada todo el mundo, a lo que se está refiriendo a todo esto, todo el mundo, el mar Mediterráneo.
Y yendo un poco más para acá tenemos, bueno, tenemos España, que era la idea de Pablo, ¿no? Pero, ¿cómo van? Alejandría, eh, y viajan, todos los líos que eh, se arman en el mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, acá tenemos Macedonia, etcétera, ¿no? Él va predicando para todos lados. Sale de acá, norte de Jerusalén. Era ciudadano romano. Todo esto es parte del Imperio Romano. El mundo es todo esto, ¿no? Imperio Romano, todo. Fue educado, era una persona muy instruida, muy instruida. Estas cosas que él hace de explicar de una forma, hasta parece sencilla, cuestiones del mover del Espíritu Santo hoy a partir de los textos antiguos, solamente un gran maestro podía hacerlo, ¿no? No lo hacía cualquiera. Pablo lo podía hacer. Y además de esto, de ser un judío de primera, ¿no? Como él dice, ¿no? Judío de judíos, fariseo. Además de eso, era ciudadano romano. Era la persona indicada para hacer la obra que hizo, ¿no? O sea, definitivamente Dios lo eligió. Y toda esta preparación que venía teniendo, que pensó que era para conservar el puro judaísmo, ¿no? Por eso perseguía a los cristianos. eh, Toda esta preparación que él iba teniendo, en realidad le sirvió para propagar el evangelio. Bueno, fue educado en Jerusalén. Perdón, profe, Sí. yo siempre pienso, perdón, eh, pienso justo en lo que decías de Pablo, ¿no? Que muchas veces, viste que es un pensamiento mío, se predica, ¿no? Bueno, de que Dios alcanza, bueno, al drogadicto, a este, a lo otro, que tiene propósito. Y siempre se lo pone a veces como ejemplo a Pablo. Y yo siempre pensaba esto que vos acabas de decir, no, no, Dios, toda la vida de Pablo ya es como que de antemano ya estaba Dios diseñada y preparada para cumplir lo que después le vino. Entonces no es por ahí un mensaje muy de que cualquier persona va a llegar a cumplir el propósito, porque no, está como diseñado desde el principio toda la vida de Pablo. Si no, no hubiera pasado por todo lo que pasó y no hubiera podido responder de la manera que respondió ni resistir de la manera que resistió. Era como que Dios ya lo escogido desde el vientre, como diría, ¿no? Pero toda su vida ya estaba preparada para lo que iba a venir después, pienso yo. Por ahí ponerlo como ejemplo de la transformación, que así como Dios lo hace, Ah, obviamente, entiendo, pero entiendo. no Sí, sí, todo, sí. Claro. claro, viste como que si Dios lo transformara en un asesino, como dicen, sí, sí, Dios lo hace, pero Dios tenía un propósito con Pablo, como decías vos recién ahí, Claro. de que él ya venía preparado de antemano, no conociendo a Cristo, pero aún ya estaba siendo preparado para el ministerio que iba a venir después. Dios en sus planes, digo yo, pienso así. Sí, sí, tal cual, es así. Pero, y además, fíjate que en realidad uno dice, todo lo que tiene que cambiar este hombre, ¿no? Porque como dijiste, bueno, pero era un asesino. No, no, no. Tenía todo. Lo único que le faltaba era convertirse. Una sola cosita necesitaba cambiar. Y esa cosita es, bueno, como decís, pasa que uno hubiera preferido que lo haga Pedro, el trabajo que hizo Pablo, ¿no? Pedro, Juan, ¿no? Los que eligió Jesús. Eh, pero es una visión limitada si pensamos eso, porque nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estuvo trabajando en Pablo sin conocer a Jesús, pudiendo haberlo conocido, porque fue contemporáneo a Jesús, pudiendo haberlo conocido, no lo conoció, o por lo menos no hay testimonio, o Jesús no se le presentó antes de haber resucitado, eh, pero el Espíritu Santo ya venía trabajando en él, hasta que en un momento, ¡paf!, lo- era el toquecito y ya está. Y se convirtió y todo lo que venía trayendo en realidad, como bien decís, era una preparación que ya el Señor estaba haciendo sobre él. Bueno, dice así, no acudió a la ciudad solo, o sea, estudió en Jerusalén, pero evidentemente no fue solo a Jerusalén, porque dice que encontramos al hijo de la hermana de Pablo. Dice así, Hechos 23, 23, 16.
Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. El sobrino de Pablo estaba ahí en Jerusalén. Por lo tanto, él viene de Tarso, fíjense que quedaba lejos de Jerusalén, pero como él fue a estudiar a Jerusalén, vemos que se trasladó la familia, ¿no? No fue solo, evidentemente fue toda la familia. Los hechos nos cuentan que tras su conversión, Pablo volvió a Tarso, ¿no? En Hechos 9:30, para llegar solo más tarde a Antioquía. Pero nada nos dice de la vida o actividades de Pablo allí. ¿Qué es lo que hizo en Antioquía? No sabemos nada. ¿Por qué Lucas no menciona las epístolas paulinas ni toca los temas teológicos que Pablo recurre en sus cartas? Este es otro tema. Eh, Pablo se la pasaba escribiendo, ¿no? Y tenía disertaciones muy importantes eh, y temas teológicos muy importantes que ni los menciona Lucas. Entonces la pregunta bueno, si era contemporáneo de Pablo, si estaba con Pablo, y para Pablo habían temas muy importantes que tenía que tratar, que tocar, que lograr hacer cambiar, ¿por qué Lucas no los menciona? Y acá Fitzmayer es un teólogo importante, sobre todo de los textos en sus idiomas originales. eh, Piensa que el libro de los Hechos ha sido compuesto por Lucas y señala que el compañero de Pablo, escondido tras en nosotros, lo es solo en ciertos momentos. Lo que dice es que, bueno, solamente en ciertos momentos estuvo con Pablo, Lucas. Los pasajes nosotros comienzan en Tróade, en el segundo viaje misionero, hacia el año 50. Por lo tanto, ese compañero implicado en el nosotros solo tendrá conocimientos imprecisos de los acontecimientos pasados, ¿no? El por qué no menciona los temas teológicos de las epístolas, bueno, porque ya había escrito las epístolas antes y le llegan diferido, ¿no? Conoció a Pablo después. Los textos los textos con el nosotros se interrumpen después de que Pablo y sus compañeros hayan partido de Tróade para Filipos y reaparecen otra vez cuando el apóstol se marcha por mar de esa ciudad y su retorno a Palestina en el año 58. Esto nos induce a sospechar que ese compañero del nosotros permaneció en Filipo en la totalidad de ese periodo intermedio que duró unos 7 años aproximadamente, en el que Pablo viajó a Corinto, volvió a Palestina y Antioquía, fue a Éfeso y permaneció allí largo tiempo y retornó a Corintio. Lo que dice es que, bueno, que el nosotros, cuando se suma Lucas, bueno, Lucas se quedó en Filipo, aparentemente, y por lo tanto todo el resto de las cosas que vivía Pablo no las vivió al lado de Lucas, sino que Lucas tenía una idea de ya relatar todo cómo siguió con Pablo. Digamos, la intención de Lucas aparentemente sería relatar cómo Dios, a partir de los judíos, se extiende a todo el mundo. Ese es el objetivo. Entonces, con Pablo le sobra. Si es así, el compañero no estaba con Pablo cuando éste envió Primera Tesalonicenses, Gálatas, Filipos, Primera, Segunda Corintios, Romanos. Y si ese compañero compuso los hechos, esto podría explicar por qué no muestra conocimiento alguno de las cartas, porque eso tampoco dice, bueno, y Pablo mandó tal carta, nunca menciona las cartas, que eran muchísimas, ¿no? De Pablo. O de la teología paulina conformada por las circunstancias en las que se encontró el apóstol. No lo menciona. El segundo problema gira en torno a la propuesta de que el compañero de nosotros, es decir, Lucas en la sección nosotros, no estaba con Pablo durante el lapso de entre el 50 y el 58, es decir, año 50 al año 58, por lo que no habría conocido, o al menos no habría sido afectado por la teología de los grandes debates que se reflejan en las cartas en ese periodo. Los grandes debates, ahora los vamos a ver, que es el capítulo 15. Ahora bien, el compañero implicado en nosotros participó con Pablo en largos viajes después del año 58 y seguramente habría tenido conocimiento de las controversias y de la teología que se desarrolló como respuestas a ella. ¿Eh? Bueno, eso es lo que propone Fitzmayer. Bueno, Concilio de Jerusalén es el capítulo 15, ¿sí? Es el centro
de las dos epístolas. ¿Vos tenés algo, Dorita, sobre eso? Sí, profe, leo. Sí, señorita. Bueno, dice, en los capítulos 13 y 14 de Hechos, Pablo y Bernabé tuvieron un ministerio muy fructífero entre los gentiles. Todos estos gentiles que se convertían a la fe en Cristo causaron preocupación entre los creyentes judíos. Hechos 11 del 1 al 18, y los asuntos que causaron preocupación se decidieron finalmente en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Le dice, los temas se centraron en dos preguntas. ¿Tienen que convertirse primero los gentiles en judíos antes de poder convertirse en cristianos? Y la segunda pregunta, ¿tienen que observar los gentiles la ley de Moisés después de convertirse en cristianos? El impulso por el Concilio de Jerusalén se describe en Hechos 15, versículos 1 y 5. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Algunos cristianos judíos enseñaban que los gentiles debían observar la ley mosaica y las costumbres judías para ser salvos. Dado esta enseñanza, contradecía el hecho de que la salvación es solo por gracia, solo por fe y en Cristo, Hechos 15:11, los apóstoles y los líderes de la iglesia celebraron el primer concilio cristiano para resolver el asunto. En los versículos 7 al 11, el apóstol Pedro habló de su ministerio con los gentiles, como se registra en Hechos capítulo 10. Pedro se centró en el hecho de que el Espíritu Santo fue dado a los gentiles incircuncisos, de la misma manera que el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles creyentes judíos en el día de Pentecostés. Esto llevó a Pedro a la conclusión de que no debería ponerse sobre la cerviz de los discípulos gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, dijo, en Hechos 15:10. En medio dice, el hermano de Jesús, Santiago, quien se había convertido en líder de la iglesia de Jerusalén, estuvo de acuerdo con Pedro y declaró, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15:19. Luego, el Concilio de Jerusalén procedió a dar 4 reglas por las que los cristianos gentiles deberían vivir. Estas no eran reglas que los gentiles debían seguir para ser salvos, más bien las reglas eran para construir una armonía entre los cristianos judíos y gentiles en el primer siglo. Las 4 reglas que decidió el Concilio de Jerusalén eran que los cristianos gentiles debían abstenerse de alimentos contaminados por ídolos, inmoralidad sexual, carne de animales estrangulados y sangre. Las instrucciones no estaban destinadas a garantizar la salvación, sino a promover la paz dentro de la iglesia primitiva. Eso tengo, profe. Excelente. Es el final del gran debate, ¿no? La tesis de Lucas es, bueno, la salvación es para todo el mundo, no es solo para los judíos, arranca desde Lucas, ¿no? Porque ya te lo plantea con este tema que arranca desde Adán, ¿no? Entonces, arranca desde Lucas. En el capítulo 15, después sigue, ¿no? Porque después se ve cómo va desarrollando hasta el capítulo 28. Pero en el 15 es crucial porque la gran discusión, como bien dijo Dorita, bueno, muchos decían que tenían que circuncidarse. Para nosotros, a nosotros es como que nos parece re fácil la respuesta, ¿no? Decir, bueno, pero Dios eh, mira el corazón, ¿no? Todo lo que dijo Pablo. Incircuncisos de corazón, ¿no? Etcétera. Es decir, la circuncisión tiene que ser de corazón y no físico, o como le dice en Gálatas, si ustedes se convirtieron por el espíritu o se convirtieron por la carne. Casi todas las cartas del apóstol Pablo hablan de eso. Bueno, nosotros tenemos esos textos. Los primeros cristianos no tenían nada, porque Jesús no les había dicho nada. Tenían que resolverlo a partir de el consenso y la guía del Espíritu Santo. Hubiera sido más fácil si Jesús les hubiera dicho, bueno, ahora, ¿no? No va a ser necesario a partir de ahora para ser salvo que se circunciden. No dijo absolutamente nada al respecto. Y era un problema crucial.
digamos, es el primer paso que tiene que dar la iglesia solito, ¿no? Es como cuando se aprende a andar en bicicleta, las primeras pedaleadas sin que te tengan, o cuando empezás a caminar, ¿no? Que te sueltan los primeros pasos. En el capítulo 15 lo resuelve la iglesia en unidad, con algunas salvedades. Esto que dice el hermano de Jesús, Jacobo o Santiago, dice, bueno, solamente absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo que buscan es decir, bueno, no hagamos cualquier cosa que escandalice. No es que, bueno, vos podés hacer cualquier cosa mientras que tengas a Jesús en tu corazón. No, no, no. Hay ciertos límites. Después vamos a ver que hay un montón de límites más. Pero lo que plantea es, bueno, no vamos a dejar de hacer cualquier cosa. Pero esto no es necesario. Si lo tenés, lo tenés. Si no lo tenés, no lo tenés. Es el que habla es Jacob como líder de la iglesia, pero no es que lo dictaminó Jacob, sino que fue un concilio, toda la iglesia reunida, se pusieron de acuerdo, lo hablaron, fueron guiados por el Espíritu Santo y llegaron a esa conclusión. Uno de los primeros pasos solo, porque nosotros generalmente vemos el, el- el primer paso de la iglesia es cuando está el paralítico en la puerta del templo y que está ahí Pedro y Juan y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Es el primer milagro que hacen ellos solos sin Jesús. Sí, En pero la por lo puerta de menos, ¿cómo? en la puerta de la Hermosa, como le decían, ¿no? En la puerta de la Hermosa. Pero por lo menos tenían una referencia de Jesús. Jesús les había dicho que iban a tener poder para hacer eso. En este caso, Jesús no había dicho nada. O, o lo que había dicho, tenían que interpretarlo, ¿sí? Porque sí que Jesús había dicho muchas cosas al respecto, pero no había sido tan claro. Entonces había que interpretar cuál era la voluntad de Jesús. Sí, Dori. Claro, todo lo que iba a surgir a nivel iglesia, ahí Jesús no había dejado establecido nada, iba a Claro, partir de ellos, que fueron la primera iglesia, comenzaron lo iban a tener que resolver ellos, con el Espíritu exactamente. Santo, obviamente. Exactamente. Como vemos también esto de que vendían todas las cosas y tenían todas las cosas en común, Jesús tampoco les había dicho nada al respecto. Sino que, bueno, fueron cosas, decisiones que fueron tomando, teniendo creatividad y siendo guiados por el Espíritu Santo. Teniendo creatividad, digo que uno dice, bueno, no tenemos una línea clara con respecto a esto. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Ponerse todos de acuerdo. ¿A qué voy? Este tema es importante para nuestra iglesia hoy, porque nosotros nos encontramos con problemas frecuentes en nuestra iglesia, ¿no? Como iglesia cristiana, como unidad, ¿y cómo lo resolvemos? Y entonces a veces la tentación es decir, bueno, eh, ¿qué dijo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hay atrás? Está bien, pero dentro de lo que dice la Biblia está el, chicos, pónganse de acuerdo y resuélvanlo. Ese detalle está. Pónganse de acuerdo, Claro, resuélvanlo y déjense che, guiar pero por el Espíritu Santo. hay casos en la Biblia que habla de que como que Jesús se enoja porque como que dice hombres de poca fe, como que yo también he visto partes que, bueno, ahora no sé específicamente para decir dónde, pero cuando se levanta en la tormenta, que dice perecemos, maestro, como que en ciertas situaciones él se enoja como diciendo, no tienen la autoridad, no se la creen todavía, por Claro, así decirlo, ¿no? Es tal como cual. que lo ven así, como que tenemos esa faceta Fíjate que de Jesús emocionado con cosas de milagros que ha hecho, pero también enojado con sus discípulos porque es como que no se la creían, como, no sé si me explico. Sí, sí, está Lo he perfecto. Sí, 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 está clarísimo. Claro, háganlo, Fíjate chicos. Fer, yo Sí, lo que a mí me impresiona de los textos es el hecho de que a pesar de las diferencias se logran poner de acuerdo, ¿me entendés? Yo ayer tuve una reunión con eh, unos pastores aquí en Quilmes, ¿verdad? Y miren, es impresionante cómo cada quien jala para su lado. O sea, es impresionante aquí, es triste, pero vos decís, mire, podemos hacer esto. No, pero es que tenemos que hacer acá. La otra dice que es la mejor que hay, que no hay nadie como él. El otro dice que tiene que ser de esta manera.
Y cuando uno ve en hechos, y supuestamente la reunión ayer era para generar unidad, ¿verdad? Pero cuando uno ve en hechos, sí, pues sí, siempre dicen que es para generar unidad y terminan saliendo con doctrina, que esto no es así, que esto no es así, bla, bla, bla. Claro, Pero cuando uno ve en hechos estas reuniones, porque el tema, si vos lo tratás de ponerte en el momento de la historia que está sucediendo, el tema es preocupante porque para ellos, o sea, en su momento, si te pones en el espíritu de los judíos en este momento, para ellos Jesús había venido para ellos, o sea, para los judíos. De hecho, Jesús lo dijo muchas veces, pero ahora estás viendo que el espíritu está siendo compartido con los gentiles y te pones en la posición de ellos, en el momento histórico en el que están, o sea, para ellos era increíble, pero al mismo tiempo era un golpe al hígado, pues. claro, claro. Ajá, o sea, pero, pero en medio de todo esto, en vez de ponerse cerrados, en vez de ponerse tontos, o jalar cada uno para su lado, querer imponer lo que ellos creen, tenemos a unos apóstoles que están tratando de ver cómo conciliar lo que está sucediendo. Entonces, a la larga, el Concilio de Jerusalén nos demuestra un testimonio de unidad entre ellos, muy bueno, porque a la larga nos está mostrando que ante una circunstancia que tal vez no entendamos o que tal vez no comprendamos, todos podemos estar de acuerdo en que Jesucristo, o sea, ha sido entregado para salvación del mundo. Entonces ellos se buscan y encuentran en las leyes noaicas, en las leyes de Noé, la solución, porque a final de cuentas Noé era gentil. Claro, Entonces encuentran en las leyes esta es la solución y todos dicen, amén, está bien, me parece, es correcto. Y no se ponen a pelear, ¿me entiendes? tal cual, tal cual, Es interesante cómo ellos logran encontrar la unidad, sí, en el conflicto. tal cual. Y es algo que era el tema, fue el gran primer problema, y lo resolvieron, nosotros lo leímos y mira qué fácil que lo resolvieron. Pero es como decís, lo que tenían era la intención de resolverlo, la intención de dejarse llevar por el Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, y que yo puedo tener distintas visiones en cuanto a doctrina, enseñanza, pensamiento, pero eso no me hace tu adversario. Estamos todos en el mismo bote. Sí, sí, es así. Eh, Vamos a ver dos o tres temas que menciona acá el autor. Eh, Dice algunos temas para considerar. Así que esto sería como para que, menciona como 10, yo creo que agarré 3 o 4, que es como para que compartamos un poco, debatamos un poco entre todos. Dice así, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos, esto es Ya dejamos de estar, vamos a estar a vos. Yo mañana le puedo comprar carne para que coman carne. Ah, perdón, creo que no quitaba el ya te micrófono. estaba por mutear yo. Estaba hablando con la Kiki, con mi perrita, que está aquí buscando comer. Y es comida para mí, no para ella. Vamos a comer carne entonces. Sí, mañana le compro carne. Está viendo, es que vienen y voy a comprar una pizza ya hecha, le voy a echar carne a la pizza. Y vienen ya mi esposa y mi hijastro para la casa, pero ella está velando la carne, está así como yo quiero. Así que mejor mañana les compro un poquito de carne molida a las perras y les doy. Pero ahora es de nosotros. Todo. Dice así, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. ¿Se acuerdan que en la materia de diaconía habíamos visto que utiliza la misma palabra, es un juego de palabras, porque dice, no está bien que descuidemos el ministerio, la palabra ministerio es diaconía,
de la palabra de Dios para la diaconía de las mesas, ¿no? Es la misma palabra, el servicio de la palabra por el servicio de las mesas. Me recuerda también a Marta y a María, ¿no? Cuando le dice, Claro. no le dices nada a María porque yo tengo que hacer todo para preparar la cena. Y Jesús le muestra que es mucho más importante lo que está haciendo María que lo que está haciendo ella. Tal cual. Es, Sí, es que el parecido. servicio no es. Sí. Ujú. Bueno, dice, hermanos, escojan, este es el mismo texto, ¿no? Hechos 6. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Acá vemos un pequeño problema que se suscita en Hechos 6 y lo resuelven de esta manera. 6.4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Ese es el texto de la elección de los diáconos. Este texto nos permite considerar el desarrollo de la estructura eclesiástica no solo como una necesidad sociológica, sino como el fruto de la guía del Espíritu Santo. Por esta razón, hay ciertos aspectos de esta estructura que los cristianos creen inmutables. En otras palabras, a semejanza de la encarnación puede haber una estructura, es un poco lo que veníamos hablando recién. Lo que dice es básicamente esto. Vemos cómo, con creatividad, la iglesia decide, bueno, designemos a gente que sirva a las mesas, ¿no? Vamos a hacerla fácil, no nos volvamos locos. Elijamos a algunas personas, a estas personas que tienen todos nombres griegos, entonces se va a perder la suspicacia de que, che, esta gente está atendiendo más a las judías que a las griegas, ¿no? ¿Por qué? Porque son todos de nombres griegos. Eran todos judíos, pero de nombres griegos, ¿no? Así que serían convertidos al judaísmo. Bueno, entonces acá lo que dice el autor Raymond Brown es eh, que así como en la encarnación vemos que Jesús es el famoso 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Ontológicamente hablando, es una contradicción. Nadie puede ser 100% algo y 100% la cosa opuesta. Como mucho puede ser 50 y 50, ¿no? Pero en Jesús ocurre algo que la única forma de explicarlo es eso, es decir, bueno, era todo hombre perfecto y era todo Dios perfecto, ¿no? Es una contradicción y es un misterio, no se puede explicar. ¿Por qué? Porque un hombre no es Dios. Una de las características de ser una persona, un ser humano, un hombre o una mujer, es que no sos Dios. Es una de las características. Entonces, si vos sos 100% hombre, bueno, tenés que tener la característica esta, que es que no tenés que ser Dios para ser hombre. Ah, no, pero en Jesús no, es hombre y Dios. Y la otra característica es que para ser Dios no tenés que ser hombre. Entonces, nada, es un misterio que no lo podemos resolver. ¿Cómo así en Jesús es todo hombre y todo Dios? Bueno, lo que dice es que la iglesia debería ser de la misma manera. Por un lado, muy práctica y lógica, y por otro lado, muy llena del Espíritu Santo, ¿no? Mantener estas dos realidades o estos dos aspectos. Es lo que menciona acá el autor, que eso, por un lado, tenemos que ser prácticos, eh, político podría ser la palabra, es decir, la organización tiene que ser simple, clara y de una forma que se entienda. Y por otro lado, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y lo que dice es que generalmente se utiliza este texto para instaurar diáconos en la iglesia, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener 7 diáconos. Es no entender el criterio de este texto, porque este texto lo que plantea es que inventaron algo. La iglesia inventó algo, no había diáconos. La inventó. Dijeron, llamemos personas que hagan esto. O sea, inventaron algo. Bueno, este es el espíritu de este texto, como el que estábamos viendo, el del capítulo 15, ¿no? El del capítulo 15 es mucho más importante porque cambia toda la estructura de la iglesia, pero en esta pequeña cosa pasa lo mismo. Hagamos algo que no existe.
no importa. Entonces, tomar este texto para acartonarlo y decir la iglesia tiene que ser con un líder y 7 diáconos, es no entender el espíritu que guía a estos hombres a hacer las cosas, ¿no? Que es, inventemos, si no está, lo inventamos. Si la cosa funciona como viene, bueno, sigamos haciéndolo porque funciona. En donde deja de funcionar, inventemos. El único requisito para ser iglesia es que tenemos que estar juntos. Después lo demás puede cambiar todo, pero todo, porque vemos claramente que no, no hay lo único que el Señor pidió para que descienda el Espíritu Santo es que teníamos que estar en un mismo espíritu y juntos, ¿no? Estaban unánimes juntos y desciende el Espíritu Santo. Eh, Así que bueno, esto es un poco lo que veníamos viendo con el capítulo anterior, que es no acartonarse, porque si no nos va a terminar pasando lo que les pasó a los religiosos judíos. De hecho, cuando nosotros hablamos del término religioso, nos referimos a este tipo de personas. Bueno, esto también, que me parece que ya estos temas los terminamos tocando todo. Un tema importante de Hechos 10, 11 y 15 es la admisión de gentiles en la coinonía cristiana sin la circuncisión, lo que vimos recién, es decir, están en unidad, ¿no? No fue esta, juzgar por los textos, una cuestión resuelta por Jesús. Ya lo vimos recién esto. ¿Cómo se resolvió el tema de la circuncisión? Pedro no actuó por propia iniciativa o sabiduría, fue Dios más bien que le mostró que no debía considerar nada impuro. ¿No? Esto también un poco, y con esto vamos a terminar porque ya se nos fue la hora. Lo que vimos un poco con Pablo, con el apóstol Pablo, que el Señor ya lo venía preparando, ¿no? En un montón de cosas. Con Pedro, para llegar al capítulo 15 trabajó en todo Jesús. Trabajó en Pedro con lo del el cerdo, ¿no? La visión del cerdo que le dice mata y come. Yo nunca llamé a nadie inmundo, no llames inmundo lo que yo bendije. Ya lo venía preparando para el concilio este. A Pablo, que era hiper religioso, ¿no? No quería ningún tipo de cambio, también lo deja ciego, le hace un tratamiento muy importante para que él entienda que la salvación es para todos. El primero que lo entiende es Pablo, y es el que, bueno, que dice, perdón, el Espíritu Santo se está derramando en personas que no son judías. Y está pasando. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, ahí viene el concilio, la creatividad que tuvieron en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, y cómo resolvieron los temas sin pelearse. A pesar que era muy picante Pedro y era muy picante Pablo. Pablo era re picante, ¿no? Eh, Sin embargo, vemos que era picante entre comillas, ¿no? Una persona que decía lo que tenía que decir, utilizaba palabras muy fuertes, era muy bravo, pero se sujetaba a la autoridad, porque él no hacía lo que quería, él no iba si no lo mandaban, y les iba, juntaba colecta porque estaban necesitando los de Jerusalén, y fue a pedir la aprobación, ¿no? Fueron al concilio a pedir la aprobación. Entonces vemos una persona muy fuerte, muy decidida en lo que hacía, pero sujeta no a Jacob, no a una autoridad, a la iglesia. Dice, bueno, acá somos un conjunto, somos uno. Bueno, muy bien, Dorita, tus aportes. Eh, si cuando tengas todo por escrito, mándamelo, y ya está aprobado con el. Igual seguí participando, no desaparezca. No, a la medida que vayan aprobando, no vayan desapareciendo. No, 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 Bien, bien, bien. está bien, pero Bueno, ¿alguien que quiera orar para despedirnos? La semana que viene arrancamos con Juan. Esa. Yo tengo mi gata que me está llamando acá en la puerta desde hace. Tranquilo, Perdón, oro yo. entran Vamos. y salen. Tengo dos gatos acá y entran y salen por la ventana. Ahí está. Vamos, Charlie. Ok, yo tengo 4 perros, pero ahorita están paralizadas por el frío. Oh, pobrecita. Señor, te doy gracias por este momento, Señor, de aprendizaje en el cual estamos siempre incursionando para conocer más de ti, Señor. Yo, Señor, te doy gracias, Padre, porque yo siempre he agradecido cada parte del conocimiento que tú nos provees, Padre.
Yo sé que nosotros, Señor, somos, somos necesitados de tu conocimiento. La Biblia dice que no hay nada más importante para conocerte, para ser llenos de ti que conocerte, y que al conocerte, Señor, vamos a irnos acercando a Dios, y Dios nos va a ir dando de su gracia, de su misericordia, nos va a ir dando, Señor, de su amor, y nos va a ir enseñando todos los misterios del reino. Y te damos gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias porque ahí están escondidos los secretos. Te damos gracias porque ahí está la paz, la salvación, la gloria, la bendición, Señor. El nombre de tu Hijo fue escrito en cada página de este libro, Señor, y no hay libro más poderoso que ese sobre la faz de la tierra. Síguenos enseñando a través de la historia, a través de los escritos, a través de las personas que aún ofrendaron su vida con tal de que tengamos este libro en nuestras manos. Te doy gracias, Padre, porque no hay nadie como tú, porque no existe nadie que nos enseñe a conocer a tu Hijo y a tu Hijo crucificado, para que podamos conocer tu poder, para que podamos conocer tu persona, y de ser posible, tal vez tengas la gracia sobre nosotros, que podamos tener una amistad íntima contigo. Te damos gracias por estos momentos, te damos gracias por Fernando, que siempre dedica su tiempo a esto, y aquí está ofrendando su capacidad, su tiempo, su esfuerzo, para que todos nosotros aprendamos más y estemos preparados para la buena obra. Enséñanos a estar en unidad, enséñanos a amarnos, enséñanos, Señor, a caminar juntos como los apóstoles lo hacían, a encontrar las soluciones, Señor, y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Amén. Señores, un gusto verlos, estar con ustedes. Y bueno, la semana pasada no pude estar por unas reuniones. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos hasta el martes. Chau, chau. Chao, bendiciones.